a Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Para una mejor reverencia, como siempre lo hacemos y es costumbre de todo creyente, ponerse sobre sus pies para darle lectura a la inerrante palabra de Dios. Y lo vamos a leer, ustedes me siguen con su voz o con su vista y leemos. Hay pastores que dicen saquen su Biblia electrónica y yo como que yo soy enchapado a la antigua, a mí me gusta ver el libro, o sea, a mí me gusta ver el libro, porque sí, o sea, eso identifica a una persona con su Biblia en la mano, esa es mi posición. Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí ya nosotros nos vamos a ir ubicando por qué empiezo yo acá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó a sí mismo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales que ya yo les dije en el capítulo 1, versículo 20. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, Señor, venimos a ti con un corazón agradecido, con un sentir de humillación. Al acercarnos, Señor, otra vez a este texto, en donde podemos hacer un retroceso y ver dónde nosotros nos encontrábamos. Podemos hacer un retroceso y dar una vista panorámica donde mucha gente todavía se encuentra. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a abrazar y a descansar en todas estas verdades. Habrá alguien, Señor, que va a estar escuchándonos o escuchando esta transmisión, Señor, por este live, y te rogamos que si hay alguien que va a escuchar y que aún está en esa condición de una muerte espiritual, que sus pulmones pueden estar respirando, sus manos podrían estarse moviendo, su boca podría moverse para alimentarse, pero espiritualmente podría estar muerto. Así que por ese ser yo te ruego, Señor, que tú toques su corazón, y que tú le muevas al arrepentimiento y que tú traigas vida a través de tu Espíritu y que des aliento de vida espiritual a él, Señor. Y que al momento, Señor, de buscar a una iglesia, de buscar un lugar donde congregarse, que tú, Señor, le lleves a un lugar en donde tu palabra sea expuesta, donde el hombre sea humillado y que tu nombre sea exaltado.
Y si esta, Señor, es una opción, esta iglesia es una opción para aquel que ande hambriento de ti, también, Señor, ayúdanos a recibirle. Humíllanos, Señor, en esta tarde y que tu nombre sea exaltado en esta reunión. Por los méritos de tu Hijo nosotros oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana anterior tuve como propósito y no quise, por cuestiones de tiempo, ahondar en lo que es el Evangelio. Hay muchas palabras que nosotros encontramos en nuestro alrededor, en nuestro contexto, en donde cuando llegamos a una iglesia lo primero que dicen es que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y eso no deja de ser una mentira, eso es una realidad. Pero con el pasar del tiempo nosotros nos damos cuenta, y esa ha sido mi oración, acaba de ser mi oración, de que si alguien que nos escuche o alguien que pueda escuchar el mensaje fiel del Evangelio sin estar en una iglesia, que el Señor le guíe a una sana, a una fiel. Porque el tiempo pasa y nosotros nos empezamos a dar cuenta que lo que un día fue un buen mensaje, lo que un día fue el Evangelio predicado, que un día fue que Cristo murió por sus pecados, con el tiempo se empieza a diluir. Y eso es como cuando nosotros preparamos nuestra taza de café. A mí me gusta fuertecito, me gusta que se sienta que es café. Pero entre más agua nosotros le echamos a eso, empezamos a diluirlo y el café empieza a desaparecer. Y cuando le ponemos azúcar y todo esto se empieza a desvanecer, de manera que lo que un día fue café ahora no lo es, y lo que un día fue el Evangelio ahora ya no lo es. Entonces la semana anterior tratamos de hablar acerca de la condición del hombre. Efesios 2, capítulos del 1 al 3, y hablamos que no hay nada bueno, que todos son personas que respiran como lo hace cualquier ave, pero que su corazón está lejos de Dios, acercado a toda especie de mal, de manera que necesita un milagro en su corazón, necesita un mover del Espíritu de Dios en su vida, en el corazón, en su ser entero. Esa fue la intención la semana pasada. Incluso nosotros cerramos con el hecho de que sí es bueno pensar en que estamos en una iglesia, que estamos en el Evangelio, pero es triste pensar que alguien pudiera estar en otras iglesias alrededor del mundo, congregados en un día como ahora, pero que su corazón está lejos de Dios. Decíamos que incluso en nuestras propias familias pudiera existir alguien, y eso es doloroso, que esté lejos de Dios y teniéndonos tan cerca a nosotros. Pero lo más triste sería, y dije al final, que bajo nuestro techo hubiera alguien todavía en esa condición. Y eso debería de nosotros, como iglesia, orar por cada grupo que yo acabo de mencionar, a otros seres que se congregan en otra iglesia, sobre nuestros propios familiares y sobre nuestros sobre las personas que se reúnen en nuestra iglesia. Pero a partir del versículo 4 del capítulo 2, nosotros vemos un gran contraste. Nosotros vemos el cambio de ritmo tan circunstancial que se da. Es un cambio de ritmo, es un contraste. El contraste a esa imagen sombría de la que habla del 1 al 3, ahora nosotros la vemos en el versículo 4 y dice, pero Dios. Y yo creo que voy a coincidir con muchos hermanos del pasado, muchos hermanos del presente, que dicen de que este pero de Dios
significa muchísimo en la Biblia, significa muchísimo en la mente de Dios. Este pero tiene mucha relevancia y nosotros tenemos que tener cuidado y poner atención a esto. La palabra pero, ese cambio de ritmo es significativo, es un contraste, algo que significa lo opuesto. Por ejemplo, para mencionarles algo, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, y hay infinidad de textos que mencionan este pero, dando un contraste, dando un cambio de dirección. Lo que dice Primera de Corintios 10, 23, todo me es lícito. ¿Pero qué dice ahí? Pero no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero no todo nos edifica. Luego Mateo 5 del 43 al 44, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece recto, le parece bueno. Pero, ahí está el pero de Dios, su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Ahí vemos el contraste. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos ahí el contraste, vemos ahí la diferencia. Vemos ahí la diferencia. Entonces el contraste a esa imagen del 1 al 3, aquí sucede algo maravilloso, sucede algo que podría haber sido impensable para la mente humana, pero Dios, yo creo que ninguno de nosotros tenga ninguna idea de cómo sería la vida sin Dios si de pronto cesara el proceso redentor en nosotros. ¿Se imaginan si no existiera, si hubiera un cese de ese proceso redentor entre nosotros? ¿Qué más nosotros veríamos? Y con ese proceso llevándose a cabo, lo que nosotros somos testigos con nuestros ojos de lo que sucede en el mundo, imagínense si eso no existiera. Seguramente habrían suicidios masivos. Ya nosotros vemos que hay asesinatos en masas. Cada pizca de la gloria de Dios sería quitada de la vida, cada pizca de júbilo sería quitada, el contentamiento, todos esos momentos en los que nos deleitamos cuando nos reunimos como familia, como iglesia, dan un sentido de seguridad y de calidez, pero si todo eso fuera quitado, ¿se imaginan lo que sería? Todo esto desaparecería. Todas estas bendiciones vendrían a hacer prácticamente nada. Hemos visto en estudios anteriores las profundidades de la inmoralidad en la que el mundo se encuentra, en la oscuridad que se encuentra, hasta que ocurre este pero. Pero Dios. Así que el dilema humano, la condición del hombre caído, que estaría completamente sin ninguna perspectiva de mejora, si no fuera por la gracia de Dios operando en la vida de cada uno. Entonces veamos y comencemos en el versículo 4, este drástico cambio que fue introducido por estas palabras. Pero Dios, y ya vimos nosotros lo que esto significa. Primero que todo, significa, hermanos y hermanas,
que ya no hay una muerte espiritual, ya no hay un esqueleto espiritual en nosotros, sino que hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos muertos, que la condición en la cual nacimos ha sido cambiada. Ya no estamos asustados, ya no estamos alejados de Dios. Y una de las primeras marcas cuando esto sucede, esta vida espiritual, cuando esto ocurre, cuando Jesucristo viene a nosotros, ya no existe, ya la muerte no nos asusta. Ya la relación con Dios ya no lo vemos como a un juez enojado, ya no vemos a un Dios como a un enemigo, ya no lo vemos como a un terrible juez, como a alguien vengador, más bien. Ya nosotros pasamos a ver al Dios de las Escrituras como al Padre amoroso que se muestra, como al Padre prudente y al Padre amoroso, misericordioso que nosotros encontramos en las Escrituras. Y vemos todo el corazón del Padre que Él muestra en las Escrituras. Se dijo la semana anterior en esta sección del capítulo 2 que la salvación de todo hijo de Dios involucra por lo menos a 6 componentes. Y el domingo pasado mencionamos que la salvación, el Evangelio se muestra en la salvación del pecado. Dijimos que es por amor, que es a la vida, que es para gloria, que es mediante la fe y que es para buenas obras. Entonces lo primero que vimos el domingo fue que la salvación es del pecado. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo el domingo pasado. Pero hay un segundo principio, hay un segundo componente que acabo de mencionar que es muy importante. El Evangelio no solo es la salvación del pecado, y eso es maravilloso, pero también es por amor. Ese es el segundo elemento, que es por amor. La salvación del pecado es por amor. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico en compadecerse de nuestra condición, nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Dios nos amó y esta realidad debe de ser asombrosa para cada uno de nosotros. Y ese amor no es un amor como el que nosotros ofrecemos, un amor cambiante. Esta palabra agapeo o ágape es un amor que no espera nada a cambio, es un amor incondicional. Y es la palabra más elevada en la Escritura para referirse al amor. Ese es el amor de Dios, un amor incondicional. Y es como si el apóstol Pablo no necesita dar más palabras y su vocabulario al introducir el versículo 4 es, pero Dios, fácil, que es rico en misericordia, es sencillo, pero con un gran significado. Ni siquiera intenta usar palabras complicadas, porque simplemente dijo, pero Dios por su gran amor. ¿Alguien pudiera entender estas palabras o no? No sé, pero es tan sencillo el lenguaje que Él ha utilizado. Pero Dios ya les ha mostrado la condición, ya les ha mostrado que estaban muertos, que eran enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, por su gran amor, por su misericordia, con el gran amor que nos amó. Y eso es lo que nosotros encontramos en aquel tan conocido Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. No hay otra religión que tenga un Dios de amor. No hay otra religión que tenga un Dios sacrificándose por las personas. Todas las religiones demoníacas, diabólicas, gobernadas por Satanás, tienen a otras personas sacrificándose por su Dios. Ninguna otra religión tiene a un Dios sacrificándose por ellos.
Todas estas religiones, usted nombre la que quiera, tienen a personas sacrificándose por su Dios, ¿no es cierto? Sacrifica tus animales, sacrifica lo que sea, sacrifica seres vivos, sacrifica animales, sacrifica tu riqueza, sacrifica todo lo que tengas. El Dios de ellos, el Dios de todas las religiones, exige sacrificio. Pero el Dios vivo y verdadero se da a sí mismo como sacrificio de amor, y su amor es grandioso. Y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cómo vamos a poder medir la grandeza de su amor? Y nosotros lo vamos a ver y nos damos cuenta después que nuestros ojos han sido abiertos, nos damos cuenta y lo medimos en nuestra limitada mente, lo podemos ver a través de la redención. Empezamos a medirlo porque en la eternidad pasada Él escogió redimir a pecadores como usted y como yo, y eso fue un acto de amor. Usted ve de nuevo su acto de amor al demostrar su amor hacia el pueblo a lo largo de la historia humana. Luego ese amor alcanzó lo alto de la cruz, donde colocó a su Hijo, donde lo mató, el lugar nuestro. Entonces el amor de Dios se mide y nosotros nos damos cuenta a través de la muerte de su Hijo. Ese es el amor de Dios. Pero Dios, su gran amor con que nos amó, algunos tuercen la idea de la gran misericordia y del gran amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo, que justifica nuestro pecado. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables, porque somos kind, porque somos, qué dulce es tal persona o cual persona. Algunos piensan que Dios ama a una persona por cuán dulce sea. Pero nadie nace bueno. El amor de Dios es tan grande que se extiende aún a los que son tan desagradables como los que estaban muertos y los que estábamos muertos en delitos y pecados, y todos estábamos en ese grupo, a los detestables, a los aborrecibles, a los desagradables. Ahí estaba yo, ahí estaba usted. A los hijos de ira mencionados en los versículos anteriores. ¿Se da cuenta del gran amor de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida por sus amigos, y eso es lo que Dios hizo. No existe una historia como esa en ninguna religión. De modo que la salvación que el Evangelio ofrece es del pecado y es por amor. Y este amor, hermanos, es incomprensible. Yo no sé si ustedes se sientan un rato, a mí me pasa seguido y uno se pone a pensar y ya la edad que usted tenga 30, tenga 15, tenga 20, tenga 70, la edad que tenga, alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar la maldad que ha existido en nosotros. Porque la labor, hermanos, de nosotros no es venir y sobar el pecado de la gente. La labor de un predicador no es venir y exaltar al hombre. La labor del predicador es ver cuán caído y cuán miserable nosotros somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y esa palabra amó, si usted se da cuenta, está en un verbo pasado. No es que nos ama o nos amará, es que nos amó, y eso viene y da por sentada nuevamente la elección que hizo con cada uno de nosotros.
con que nos amó. Y debido a la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor, la amplia expresión de su gracia, Él nos da vida. Versículo 5 para seguir avanzando. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí es interesante ver cómo el apóstol Pablo, él se incluye con estos hermanos, porque él reconoce su condición, reconoce que conocía la ley, reconoce que conocía todas las cosas que se practicaban para, según él, agradar a Dios, pero lo que hacía era lo contrario, perseguía a la iglesia. Y él dice, ahí estaba yo, no se preocupen. Lo mismo tiene que suceder con el que predica. No crean de que uno está dando una cátedra aquí de moralidad y está dando una cátedra de santidad y está dando una cátedra de perfección. No, ahí estábamos, todos estábamos ahí en esa condición. El apóstol se cuela entre ellos y dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, ¿saben qué Él hizo? Por su gran amor y por su gran misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. La tercera realidad, el tercer elemento es que la salvación es a la vida, y acabamos de leerlo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la tercera realidad. El tercer elemento, que la salvación es a la vida. ¿Cómo hizo eso? El texto dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, así que nos colocó en Cristo y en Cristo morimos y en Cristo resucitamos. Estábamos muertos en nuestras transgresiones hasta que Él nos colocó en Cristo, y esto es, una vez más, asombroso. Esto es maravilloso. En la eternidad pasada, Dios sabía en quién Él pondría o a quién Él salvaría. Y esto, sin entrar en tanto detalle, ¿por qué existe tanto estira y encoge en la elección incondicional de Dios? Porque el hombre se rehúsa a otorgarle el poder a un Dios creador y santo. El hombre siempre quiere tener él el control y decir, la salvación no depende. Yo puedo ir a Dios cuando yo quiera, yo puedo recibir al Señor o rendirme a Él cuando yo lo decida. Pero en realidad haríamos al hombre entonces soberano y no a Dios. Él conocía el registro completo de su pecado y el mío y lo colocó sobre Cristo, lo castigó. Como si estuviéramos nosotros ahí, morimos entonces. Y todo lo que puede hacer como castigo por el pecado es morir. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo nos salvó y nos hizo, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Todo lo que puede hacer entonces como castigo por el pecado es morir. Nosotros morimos en Cristo, pero resucitamos en Cristo a una novedad de vida. Y esta unión es una parte muy importante del entendimiento cristiano. Y esto también a nosotros nos ayuda, que si depende la salvación de Él, eso a nosotros debería de darnos un descanso, porque no se trata de mis méritos, no se trata de mis obras, no se trata de mis fracasos o de mis victorias, todo depende de Él.
Esta unión es una parte muy importante para el entendimiento cristiano. Romanos 6 nos da una idea de esto. Romanos 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es simplemente maravilloso, es asombroso. No está hablando de un bautismo de agua. No está hablando del bautismo que nosotros tenemos como ordenanza. Está hablando de una manera metafórica. Hemos sido sumergidos, pensémoslo en ese sentido metafórico, hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte, hemos sido sumergidos en su sepultura. Y en el versículo 4 de ahí de Romanos 6, hemos sido sumergidos en su resurrección. Él resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice Romanos 6:4, en novedad de vida. Ahí está. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, sigue diciendo Pablo ahí en el capítulo 6 de Romanos, juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en Él. Y esta es la asombrosa realidad de estar unidos a Cristo. Y eso es lo que ha hecho ese pero. Y por eso yo dije al principio, este pero a nosotros nos abre todo el panorama de la gloria. Nos abre todo el panorama de nuestra fe, nos abre todo el panorama del Evangelio, porque aunque había esa situación, había esa condición, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha amado y nos ha salvado. Y esa es la verdad que dice el mismo Jesucristo en Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que entonces la salvación es del pecado, la salvación es por amor, la salvación es a la vida, y el número 4, la salvación es para gloria, a medida que nosotros vamos avanzando. Versículos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahí está otra vez el apóstol Pablo, incluido él entre la iglesia a la que le ha escrito, con todos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 20 del capítulo 1, yo hice referencia hace un momento, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios sentó a su Hijo y a nosotros también en el tiempo pasado ya nos sentó ahí, ya nos ha colocado ahí. Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra en el cielo. Y aquí exactamente dice lo mismo acerca de usted y dice acerca de mí lo mismo. Él nos resucitó. Versículo 6, nos hizo sentar. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales también, del versículo 20 del capítulo 1. Él nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo. Él está a la diestra del Padre y nosotros también. Obviamente eso aún no ha sucedido, pero en los propósitos de Dios, en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios, en su plan soberano, eso ya es un hecho. Y eso es difícil de entender. Cómo Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, lo mismo que hizo con su Hijo, ahora está a su diestra y a nosotros ya nos ve en ese lugar. Eso es incomprensible.
Eso es incomprensible, el ya, pero todavía no, ya estamos ahí, pero todavía no. Así que la salvación no se trata de arreglar las cosas de esta vida, la salvación se trata de la gloria en la vida venidera. Pero mientras todo eso sucede, tenemos que soportar las dificultades y tener por sumo gozo cuando nos encontremos en medio de ellas. ¿Por qué? Porque las dificultades, las pruebas, ¿qué hace con nuestra fe? Nos fortalece. Nos fortalece. Y eso es una parte de todo lo que el fruto del Espíritu representa en la vida del creyente. No solo estuvimos unidos a Él en su muerte y unidos a Él en su sepultura, por así decirlo, sino también unidos en su resurrección y ahora estamos sentados con Él en esos lugares celestiales. Se habla de eso como si ya hubiera sucedido. El apóstol Pablo está hablando de Él, está hablando de su audiencia y está enseñándonos a nosotros como si eso ya es una realidad. Como si ya eso fuera una realidad en nosotros. Para que también nosotros podamos ser amados por el Padre. Ese es un ejemplo que Él nos dio a través de esta porción. Y por lo tanto, el Señor siempre derramará su bondad eterna para nosotros. Eso es imaginable. Somos los trofeos de su amor redentor, somos trofeos de su gracia redentora y la vitrina de donde eso se da es en el trono, en su Hijo. Entonces la salvación es del pecado, por amor, es a la vida, es para la gloria. La número 5 es mediante la fe. Contrario a lo que en lo que nosotros crecimos. ¿Cómo sabe usted que va a ir al cielo? Le preguntaban a uno. Y uno decía, haciendo buenas obras. ¿Cómo va a ir usted al cielo? Bueno, dándole comida a los pobres. Esa es la percepción que muchos de nosotros hemos traído al Evangelio como un viejo bagaje que nosotros hemos venido arrastrando. Pero lo cierto es que en el versículo 8 y 9, versículos tan conocidos, el viernes estuvimos mencionando un poquito acerca de esto, en donde nosotros con buen deseo, porque había un buen deseo, íbamos y predicábamos y decíamos, mire, la Biblia dice de que Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, nos quedamos y díganme cuál es su problema. Bueno, yo no tengo para pagar esto, estoy enfermo, esto, lo otro. Pero mire lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y sabe qué? Y después Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de ahí llegamos al 11, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y todo eso es cierto. Pero ya nosotros como grandes evangelistas y grandes campeonatos, decíamos nosotros, repite esta oración de mí y todo lo que usted me acaba de decir del problema que tiene, se va. Y de ahí, como dicen allá. Si la salvación fuera por obras, hay mucha gente mala que tiene sus islas y hacen todo tipo de maldad con los niños. Recomiendo la película esta, The Sound of Freedom. Ellos tienen dinero, tienen millones y ellos regalan, hacen buenas obras, pero están condenados al infierno. Porque si la salvación fuera por obras, ningún ciego tendría tal vez la oportunidad de ser salvo, ningún mudo pudiera ser salvo, ningún sordo pudiera ser salvo.
ningún enfermo pudiera ser salvo, ningún pobre. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. Son discapacitados, no pudieran hacer buenas obras. Qué bueno que no es a través de las obras. Eso nos lleva a estas tan conocidas textos del versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Y aquí va a ver, el apóstol Pablo da cada detalle. Ustedes metámonos en este texto ahorita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la fe no es de vosotros, pues es algo que Dios te da inmerecidamente por medio de la fe. Yo no quería creer, es Dios quien puso en mí el querer como el hacer según su buena voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué? Y luego continúa en el versículo 9. No por obras, porque ahí regresamos otra vez. Si fuera por obras, la gente se quedaría pobre con tal de ser salva, por hacer buenas obras. Y aparte de eso, como con el corazón caído con el cual nacemos nosotros, todo es motivo de vanagloria. Yo tengo tal cosa, me glorío. Yo hago tal cosa, yo puedo tal cosa, no gloriamos. Ahora se imagina si la salvación fuera o dependiera de nosotros, ¿cómo nos jactaríamos? Pobrecito el hermano, no ha creído en el Señor, hermano. Pobrecito, miren, yo ya creí, yo ya soy salvo. Pero no es por obras, para que nadie se gloría. ¿Por qué? Versículo 10. Todo lo que hace Él y lo que a Él le da vida, a lo que Él le da vida, es perfecto. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, y todo lo que Dios diseña, todo su plan, todo lo que Él hace, es bueno. Y es por eso que Él nos ha creado. ¿Para qué? Y nos ha salvado. ¿Para qué? Ahí está el resultado, para buenas obras. Nuevamente, salvos por la fe. Y otros les da comezón cuando escuchan esta otra doctrina, que es la salvación es solo por fe, la fe sola. Bueno, pero si decimos, pero la fe implica una acción, implica una obra, porque creí, porque tuve la habilidad de hacerlo. La fe es algo que yo ejercí y por lo tanto me aferré de la salvación. Cualquiera podría decir, pero no es así. Como acabamos de leer, no de vosotros. No de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. Versículo 9, entonces, cualquier cosa que sea la fe, no es de ustedes, no es mía, no son sus obras. Y quizás una buena forma de ilustrar esto es, nosotros estamos respirando, usted y yo estamos respirando ahorita. Usted y yo estamos respirando ahorita. ¿Pensamos en que queremos respirar? No. No pensamos en que queremos respirar. Ya es algo producto de cómo Dios nos ha creado. La vida sería muy difícil si nosotros pensamos en respirar, porque a veces que nosotros sentimos que estamos enfermos, la respiración se corta. Si pensáramos en eso, hasta ahí llegamos, porque se terminaría. Pero nosotros no ejercemos eso.
Nosotros respiramos, pero no estamos pensando, y haría la vida muy difícil si tuviéramos que acordarnos la decisión de tomar un respiro. Respiramos porque eso ejerce una presión en nosotros. Respiramos porque eso ejerce una presión en nuestros pulmones y hace que respiremos por puro reflejo. Yo estoy aquí parado, usted está sentado y respiramos por puro reflejo porque así el Señor nos ha creado. Y eso es cómo funciona también la fe en nosotros. Cuando Cristo nos da vida, cuando ocurre ese pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Respirar no es algo que hacemos por nuestra cuenta, es algo que la gracia produce en nosotros, hablando en términos espirituales. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Es del pecado, es por amor, es a la vida, es para gloria, mediante la fe. Y como es mediante la fe, esto también nos enseña y nos debería de llevar a la hora de compartir el Evangelio con otros, que esto nos muestre el lugar esencial que la oración tiene en el evangelismo. El domingo pasado yo mencioné que nuestra labor no es querer convencer a alguien en ganar nuestros puntos doctrinales, teológicos, no. Si alguien no conoce al Señor, nuestro llamado primordial es a predicar el Evangelio. Y una vez el Evangelio es instalado en la mente y en el corazón de la persona, entonces él va a empezar a discernir todo lo que es del Espíritu, porque lo del Espíritu se ha de digerir y discernir espiritualmente. Entonces, esto nos muestra también la labor de la oración en el evangelismo, ya que Dios inicia la salvación en el hombre. Y si Él no inicia ese milagro en el corazón, nada va a suceder, aunque tengamos al mejor evangelista, al mejor predicador frente a nosotros. Debemos de comenzar nuestro evangelismo pidiendo a Dios que haga esa iniciación, que permita la habilidad de creer a aquellos que necesiten de salvación. Y finalmente llegamos, ¿para qué nosotros hemos sido salvos? Hemos sido salvos del pecado, como ya dije. Hemos sido salvos por amor, a la vida, para la gloria, a través de la fe. ¿Para qué? Finalmente, para buenas obras. Y la iglesia, hermanos, es el escenario propicio para que nosotros llevemos a cabo las buenas obras. Y las buenas obras, no nos confundamos, no solamente es venir y dar a alguien en necesidad. Es, hermano, ¿cómo puedo orar por usted? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Tiene alguna necesidad? ¿O se siente triste? Vamos a tomar un café, vamos a comer, no sé, algo. Mostrar el amor, ese amor incondicional. Versículo 10, porque somos hechura suya. Ya dije que todo lo que Dios crea tiene que ser creado para su buen propósito eterno. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús significa que fuimos creados. Usted no fue parte de su creación. Yo no fui parte de mi creación. No, Dios es el creador. Así que fuimos creados como todo lo demás que Dios crea, sin hacer ninguna contribución a nuestra creación, y hemos sido creados para buenas obras. Y ahí es donde se manifiestan las buenas obras, dentro del cuerpo de Cristo, en la comunidad de creyentes. Somos hechura suya, somos hechura de Dios, y esto lo leemos y lo leemos de una manera muy pasajera, lo leemos, pero esto que dice que somos hechura suya, la palabra en el original es un poema, es un poema. O sea que nosotros somos
un poema de Dios, somos la obra maestra de Dios, somos hechura suya, eso significa. Es donde obtenemos esta palabra poema, que es una obra de arte, un poema hermoso, somos la obra maestra de Dios. No estamos terminados, obviamente, pero somos obras de Dios. Porque eso es lo que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos e hiciésemos estas cosas. Eso es en lo que nosotros vamos a caminar. Entonces, para terminar, en la iglesia, hermanos, es donde nosotros mostramos nuestra misericordia. Es en la iglesia donde nosotros mostramos nuestra compasión, nuestro amor, nuestro afecto. Aquí es donde hacemos obras de bondad y de misericordia y todas las cosas justas. Todos los comportamientos rectos a lo que la Biblia nos llama. Pero una vez más, no son la causa de nuestra salvación, son el resultado de la salvación. Entonces, ese es el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Hemos sido salvos del pecado, por amor, para vida, para gloria, a través de la fe, para buenas obras. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando yo leía este texto años atrás, nunca tuve la menor idea de lo que esto significaba en realidad, porque no había leído todo lo que significaba en su contexto. Cuando hablamos acerca de que estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos que hacer una retroceder un poco y ver qué era lo que el apóstol decía al principio. Y vimos en el capítulo 1 todos los tesoros que tenemos en Cristo. Vemos que Cristo gobierna todo y Dios le ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora a nosotros nos ha dicho también y nos ha enseñado que estamos sentados con Cristo en esos mismos lugares celestiales. Entonces eso ya me da más a mí, más luz y me da más sentido cuando yo le voy a decir a alguien, porque por gracia soy salvo. Pero antes de eso yo tengo que decir la condición en la que él estaba, Efesios 2 del 1 al 3, pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, iglesia amada, porque por gracia somos salvos. Oramos. Porque por gracia somos salvos. Qué descanso, Señor, nosotros podemos sentir de que ha sido por pura gracia que tú nos has salvado. Pero también esto, Señor, nos lleva a veces a posicionarnos en un lugar en donde no nos pertenece. Porque pensar en que somos salvos por pura gracia, cuando nosotros en nuestra humanidad caída pecamos y lo hacemos voluntaria o involuntariamente, Señor, nosotros nos aislamos y creemos que hemos caído de la gracia. Pero, Señor, la gracia depositada sobre nosotros sigue estando ahí. Y lo que eso significa, Señor, es que en nuestro pecado todavía seguimos luchando. Y qué bueno que eso es así. Porque eso nos lleva otra vez a recordar que nuestra salvación depende de ti,
que te pertenece a ti y que debemos y queremos y debemos descansar en ti, porque por gracia somos salvos. Una vez, Señor, estábamos muertos, estábamos esqueléticos, cadáveres, sin vida, sin sangre espiritual corriendo dentro de nuestras venas. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en los lugares celestiales, donde ahora está Cristo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Qué glorioso evangelio, qué incomprensible amor, bendita gracia, bendita misericordia, bendito Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos entrada a través de nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a ese lugar santísimo donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Que exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Cristo, por tanto amor derramado por un grupo que era miserable, que éramos gusanos de la tierra, sin esperanza, sin Dios en el mundo, merecedores de toda la ira de Dios. Pero Dios, tú nos salvaste. Si hay alguien entre nosotros, Señor, tú conoces a cada alma, a cada ser que está sentado en estas bancas, bajo este techo, en donde en nuestro vocabulario decimos la iglesia. Tú conoces a cada corazón y tú conoces, Señor, por quienes tú entregaste tu vida en el Calvario para morir por pecadores. Tú los conoces. Y tú conoces, Señor, quienes pertenecen ahora a tu redil y quienes todavía no han llegado, aunque tú sabes que llegarán, porque así es tu plan. Así que, Señor, mi oración y nuestra oración como iglesia es de que si hay alguien entre nosotros que todavía no ha rendido su vida a Cristo y que es cuestión de tiempo para que tú pongas el querer como el hacer y que tú le salves, tú le conoces, Señor, que este sea el día de su salvación. Que este día domingo en el que nos reunimos como iglesia sea el día de su salvación y que nunca se le olvide este día en el que tú le salvaste. Pero para que eso suceda, Señor, debe de haber un cambio de dirección, un giro de 180 grados, en el que esta vida, Señor, ha de reconocer su pecado, ha de reconocer su pobreza de espíritu, su bancarrota espiritual, y ha de arrepentirse delante, no de los hombres, no en una iglesia, sino delante de ti. Y yo te suplico por los méritos de tu Hijo Jesucristo que tú traigas salvación. Te lo ruego. Porque, Señor, qué triste fuera que entre nosotros hubiera alguien sentado que todavía no ha venido a ti y solo pensar en la ira venidera que le espera. Solo eso, Señor, es motivo de dolor. Por eso, salva. Y si hay alguien en esta tarde que quiere rendirse a Cristo, solo póngase de pie y en eso nosotros reconoceremos
que está reconociendo a Dios, a Jesucristo como su Señor. Y vamos a orar por usted. Y habiendo expuesto, Señor, tu evangelio a través de nuestra oración, te rogamos, Señor, que nos despidas en tu paz, con tu bendición, pidiéndote, Señor, también por los que habrán de ver este mensaje, que si ellos quieren buscar a una iglesia, llévalas a una iglesia sana. Y si tú, Señor, pones en sus corazones el deseo de congregarse con nosotros, Señor, tú sabes que serán bienvenidos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Vamos a pasar al salón social y te pedimos que el tiempo que vamos a tener como iglesia, Señor, en este tiempo de coinonía, que pueda ser un buen tiempo, Señor. Te pedimos desde ya también por el viernes que vamos a estar estudiando tu palabra también, que traigas a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que les muevas de su comodidad y que puedan estar entre nosotros. Y que también, Señor, el próximo domingo vamos a seguir con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que de igual manera sea de edificación para nosotros. Y que también el discipulado que vamos a estar empezando ese domingo después del culto, Señor, en una semana, que podamos nosotros tener ese deseo, esa hambre, Señor, de conocerte aún más. Te lo rogamos desde ya, Señor. Y una vez más nosotros te decimos que tu nombre sea exaltado en esta reunión. En el nombre de Jesucristo y para su gloria nosotros oramos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar ahí pasando al salón social, vamos a estar compartiendo. Por favor, busquen conmigo en su boletín, en la parte de atrás. Vamos a cantar el canto que hacemos a capela antes de despedirnos. Nos ponemos de pie y vamos a cantar con todas nuestras voces. Hay gente que dice cantemos con nuestro corazón, pero el corazón no habla, habla nuestra voz, nuestra boca. Así que cantemos con nuestras voces, con nuestras bocas, elevemos nuestras voces. ¿Me ayudan por favor a empezar? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna desde cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor.
vida eterna y de todo